Ok, y esta es la Haval Jolion, un crossover compacto que llega a Venezuela de la mano de GWM y que busca colarse en un mercado en un segmento extremadamente competitivo y con opciones muy destacadas. Sin embargo, la Jolion tiene una gran ventaja y es que esta que estamos probando es la Jolion Classic con transmisión manual o sincrónica, algo que es cada vez más difícil de encontrar en vehículos nuevos. Así que vamos a conocerla y probarla para descubrir qué tal es y contarles todo en detalle. Pero antes de hablar de la Jolion sincrónica, sería bueno que entendiéramos qué es Haval, de dónde viene y cuál es su historia, ya que Haval es una submarca de GWM o Great Wall Motors, una marca china fundada en 1984 y que en sus inicios era en parte propiedad del gobierno local de la provincia de Hebei, su lugar de origen y desde donde todavía sigue operando. Sin embargo, en 1998 fue privatizada y se empezó a cotizar en la bolsa de Hong Kong desde el 2003, algo muy destacable ya que GWM fue la primera y hasta ahora es la única marca o fabricante de automóviles chino en ser privatizado y cotizarse en la bolsa. Por otro lado, el nombre Great Wall es un homenaje a la Gran Muralla China por su significado en inglés. Por su parte, Haval es una submarca de Great Wall de GWM que fue presentada oficialmente en el 2013 y desde entonces se ha especializado en el diseño, producción y comercialización de crossovers compactos como la Jolion, la H6 y en SUVs como la H9, todos disponibles acá en Venezuela. Un punto importante es que en el 2018 Haval anunció su estrategia de globalización 521, que consistía en que la marca debía alcanzar en 5 años los 2 millones de unidades vendidas anualmente para convertirse en la marca número 1 a nivel mundial. De ahí el 521. Hasta el 2024, la Haval H6 fue el SUV o crossover más vendido en China y en ese mismo año Haval vendió a nivel mundial más de 700.000 unidades. Y hablemos ahora de Venezuela, ya que GWM Venezuela ha apostado por brindar una gran variedad de modelos y versiones. Por eso Haval tiene disponible la Jolion y Jolion Pro, la H6 y H6 GT. Y en el caso de la Jolion tenemos la versión Premium automática o la que estamos probando, la Jolion Classic con transmisión manual o sincrónica. Y ahora hablemos de la Jolion como tal, ya que este crossover se presentó en el año 2020 en el Auto Show de Beijing y se empezó a comercializar en China en 2021, aunque solo por un año, ya que luego se convirtió en un modelo de exportación solamente. Un punto destacable es que la Jolion se desarrolla a partir de la plataforma modular de GWM conocida como plataforma Lemon, que permite compartir la misma plataforma entre varios modelos y así disminuir costos, al tiempo que se mantienen los estándares de seguridad y rendimiento. En el 2024 la Jolion recibió un pequeño refrescamiento que actualizó un poco su apariencia según las tendencias del segmento, para lo que se agregó un spoiler trasero más agresivo, se modificó el diseño de la parrilla frontal y la parte baja de ambos parachoques y se le incorporaron bordes de plástico a los pasos de rueda y a la parte baja de las puertas, dándole así toques sutiles, pero que lograron actualizarla y mantener su apariencia vigente sin necesidad de un rediseño total. Pero ya hablando de la Jolion en esta versión, podemos decir que su diseño la favorece bastante, aunque hay algunas diferencias con las versiones más equipadas. Por ejemplo, la iluminación, en este caso halógena pero bastante efectiva, al igual que la luz diurna en LED. En cuanto a dimensiones, la Jolion en cualquiera de sus versiones mide casi 4,5 metros de largo, más de 1,8 m de ancho y 1,6 metros de alto, con una distancia al suelo de 163 milímetros y un peso en vacío de 1.345 kilogramos para la manual y 1.255 kilogramos para la automática. Esta Jolion equipa rines de 17 pulgadas en cualquiera de sus versiones, mientras que la Jolion Pro monta rines de 18 pulgadas. E independientemente de la transmisión, acá contamos con discos de frenos en ambos ejes, pero discos sólidos, no ventilados. Un detalle curioso es que la tapa de la gasolina se libera cuando desbloqueamos los seguros, eliminando la necesidad de cerraduras o pestañas. En lo personal me gusta mucho este color que GWM denomina blanco Hamilton, sobre todo porque los detalles negros sobresalen bastante y generan el contraste deseado, como por ejemplo el spoiler trasero, que se destaca mucho. Acá atrás la iluminación es totalmente LED y los stops tienen una visibilidad muy buena, procurando una mayor seguridad en condiciones de poca visibilidad o en la noche, gracias al buen conjunto general y a la luz antiniebla central. En cuanto al motor, la Haval Jolion que llega a Venezuela cuenta con un motor a gasolina, este es un 4 cilindros en línea, 1.5 turbo montado de manera transversal y que puede producir 141 caballos de fuerza y 210 Nm de torque. En este caso estamos probando la versión manual con 6 velocidades, pero también hay una versión automática de doble embrague con 7 velocidades. El motor es el mismo para las versiones base de la Jolion y para la Jolion Pro, con las mismas prestaciones. Ok, y en el interior de la Haval Jolion Classic sincrónica. Lo primero que debo decir de este interior es que es bastante minimalista
en cuanto al tema de los controles, en la cantidad de botones que tenemos, simplemente tenemos 5, 6, 10 botones solo en el tablero. Y esto habla mucho de la tendencia que tiene Haval, que tiene GWM, de mirar hacia el futuro. Por eso vemos que en cuanto a controles es un tablero, es un interior bastante minimalista, pero con muchísimas superficies distintas, con contrastes de formas, materiales, texturas. Y de eso quiero hablar en un principio, porque apartando el tema del minimalismo, en cuanto a controles, nos encontramos con un tablero de varios niveles, de dos niveles. El primero está acá tapizado en esta tela con rombos azules y los rombos son algo que vamos a ver por todo el interior de este vehículo. Los vemos acá en este tapizado en la parte central del tablero que viene acompañado de esta costura azul y más arriba en este plástico también lo vemos, un poco más brillante en los bordes de los rombos. Más arriba en esta zona también lo vemos, plástico duro en la parte superior, también muchos rombos y figuras geométricas. Tenemos esta pequeña línea cromada que hace juego con las líneas cromadas que vemos en las salidas del aire acondicionado. Así que solo en esta pequeña área vemos gran variedad de materiales, aunque en la versión más económica, son materiales bastante sencillos. Plástico duro, tela, más plástico duro en la parte baja del tablero. Así que a pesar de la complejidad en el diseño, nos están recordando que estamos en la versión más económica. Esto también queda demostrado en el volante, en este caso totalmente redondo y sin tapizar. Es básicamente un volante de goma relativamente agradable al tacto. Pero bueno, lo importante es que sea práctico. Acá también tenemos un buen contraste entre los materiales más allá de lo sencillo y tenemos set de controles a la izquierda para la unidad de infoentretenimiento y set de controles a la derecha básicamente para la pequeña computadora de a bordo en el clúster de instrumentos y para poder manejar la velocidad de crucero. Detrás de este volante sencillo tenemos a la izquierda la típica palanca para controlar las luces de cruce y la iluminación del vehículo y a la derecha la típica palanca para controlar los limpiaparabrisas delanteros y el limpiaparabrisas trasero. Este volante se puede ajustar tanto en altura como en profundidad. Sin embargo, en la altura él tiende a irse para abajo, así que tendremos que sostenerlo y luego volverlo a fijar en su sitio. Más atrás del volante tenemos algo que nos recuerda también que estamos en la versión más sencilla de la Jolion. Sin embargo, puede ser algo positivo para quienes todavía no quieren migrar a una experiencia totalmente digital dentro de su vehículo, sobre todo estando en la versión sincrónica. Acá tenemos a la izquierda tacómetro y temperatura del motor, a la derecha velocímetro y nivel de gasolina. Al centro tenemos una pequeña pantalla a full color que nos brinda muchísima información, como nuestra autonomía, como el consumo en tiempo real, el consumo de gasolina promedio, la presión de los neumáticos. Es relativamente configurable, sin embargo no hay mucho más. Dos detalles importantes que además me llaman la atención es que la Jolion que se muestra acá como vehículo de referencia tiene un sunroof, que la versión sencilla, no lo tiene. Además tenemos en esta pequeña pantalla una shift light o un chismoso que nos indica cuándo cambiar de velocidad. Es una pequeña flecha que nos marca hacia arriba y que ya cuando estamos pisando las 2000 revoluciones nos indica a que hagamos cambio de marcha. De verdad que el objetivo de ellos es que gastemos la menor cantidad de gasolina posible. Ahora vámonos a la izquierda. Acá nos encontramos la salida del aire acondicionado, esta pequeña área tapizada también con los rombos azules y la costura azul y más abajo 4 botones de los 9 que tenemos en este tablero. Con el primer botón podemos ajustar el brillo de la iluminación interna del vehículo, del tablero. Con el segundo botón, que en realidad no es un botón, es una perilla, podemos ajustar la altura de la iluminación exterior. Con el tercer botón podemos apagar o encender el control de tracción y con el cuarto activar o desactivar el asistente en descenso de este vehículo, ya que eso nos ayudará en pendientes muy pronunciadas sin recalentar nuestros frenos. Más a la izquierda, el panel de la puerta es prácticamente de plástico en su totalidad. De hecho, en la parte superior vemos esta área que parece tapizada, pero que en realidad no lo es. Es plástico duro. Sin embargo, el molde en el que la hicieron logró dar esta apariencia de cuero, de semicuero, incluso con una costura. Más abajo tenemos esta línea cromada que atraviesa todo el tablero. Más abajo tenemos más rombos en este plástico que rodea la manilla, que además funciona a dos tiempos. Cuando jalamos la primera vez, la manilla libera los seguros y la segunda abre la puerta como tal. Delante de la manilla tenemos un tweeter y un botón que nos permite bloquear o desbloquear los seguros del vehículo. Más abajo, más plástico duro y un pequeño espacio tapizado también
con los rombos azules que vemos por todo el vehículo y otra parte también tapizada, pero esta vez en semicuero con costura azul, bastante acolchada para que nuestro brazo repose ahí cuando vamos manejando. Más adelante, otro lugar donde se manifiesta muy bien el contraste de materiales y texturas. Me gusta mucho este material que rodea los 4 botones de los vidrios eléctricos. Solo el del conductor baja y sube con un solo toque, el resto no. Se pueden bloquear además con este botón del centro y más arriba tenemos el joystick para ajustar los espejos retrovisores laterales. Quiero hablar de ellos, son bastante buenos, grandes, con un campo de visión muy amplio que disminuye muchísimo lo que es el punto ciego hacia la parte trasera. Sin embargo, por estar prácticamente en nuestro campo visual, también nos genera un pequeño punto ciego acá adelante. Siento que a mí se me manifiesta mucho más porque yo suelo manejar bastante abajo, sobre todo cuando el asiento me permite ajustar la altura, como es el caso acá. Volvemos ahora al tablero, al área central. Acá nos encontramos con una pantalla horizontal, son más de 10 pulgadas. Más allá del tamaño y de la orientación, esta pantalla tiene muy buena resolución y es extremadamente responsiva. Tiene 2 configuraciones o 2 modos, uno más monocromático y otro bastante colorido y mucho más juvenil. Hay 2 cosas que no me gustan en esta unidad. La primera, para controlar el volumen solo lo podemos hacer a través del volante y a través de un menú desplegable desde el lado izquierdo. Tal vez alguna perilla o algún botón por acá para que el copiloto pudiese manejar con mayor facilidad el volumen. Sin embargo, no existe y es cuestión de costumbre, pero es algo que a mí no me gusta mucho. La segunda cosa que no me agrada tanto es que para acceder a los controles o al menú del aire acondicionado tenemos un espacio muy pequeño que debemos pulsar para acceder a él. Ya cuando estamos en ese menú, bueno, es un poco más fácil manejarlo, pero acceder a él y tener que hacer tanto para hacer ajustes tan sencillos, me parece un punto negativo para esta unidad. De resto es muy buena. Tenemos conectividad a través de Apple CarPlay, a través de Android Auto, podemos controlar nuestro teléfono, tenemos música, radio, es medianamente configurable a través de los modos que nos presentan la configuración y en general es bastante claro y bastante legible. Más abajo de la pantalla tenemos esta área con 6 botones. 3 de ellos funcionan para controlar parte del aire acondicionado, para activarlo y desactivarlo. No para configurar la potencia, no para configurar la temperatura ni de dónde sale el aire. 2 adicionales sí nos sirven para activar o desactivar la función de desempañado. Y el último botón a la derecha con el icono de Power simplemente nos sirve para mutear y activar el sonido de la unidad del infoentretenimiento, no para apagar la pantalla ni nada de eso. Más abajo, 2 salidas de aire acondicionado orientadas de manera horizontal. Si las dirigimos totalmente hacia el centro, pues estas se cierran. En el medio de ambas ventilas tenemos el control o el botón para activar o desactivar las luces de emergencia. Y a la izquierda de todo esto tenemos el botón de encendido y apagado de este vehículo. Está un poco escondido, pero una vez que nos acostumbramos a que está ahí, pues se activa fácilmente. Y para poder encender el motor como tal, necesitamos pisar el freno y el croche, algo que también la pantalla central del clúster nos recuerda en dado caso que se nos olvide. Volvemos al centro del tablero, ya en la parte baja. Acá tenemos 2 puertos USB-A tradicionales, uno para conectar el teléfono que podemos ir manejando a través de Apple CarPlay o a través de Android Auto, y el segundo a mano derecha es simplemente para cargar dispositivos. Más hacia la derecha tenemos una salida, un toma corriente de 12 voltios tradicional, y más atrás de eso tenemos esta bandeja. La superficie es de goma, así que evita que lo que coloquemos acá se vaya para atrás. Generalmente yo estoy poniendo la llave, mi billetera, mi cartera. La versión Pro tiene un cargador inalámbrico, algo con lo que no contamos acá. Más atrás me gusta mucho el material y la textura que colocaron en esta consola central. No es el mismo que en la versión automática, en el que se pueden ver muchos más rombos. Una diferencia básica entre la versión automática y esta es que acá tenemos una palanca para controlar la transmisión sincrónica. Son 6 velocidades y se maneja de manera tradicional con el retroceso más acá a la izquierda antes de la primera velocidad, y podemos acceder de ella a través de este seguro. Esto está rodeado por este plástico plateado y la palanca tiene esta bota de semicuero bastante bonita, se ve bien, la costura es normal, no es azul como la de los asientos ni la del tablero. Más atrás todavía tenemos el freno de mano electrónico y a la derecha tenemos el botón de auto hold. Esto es muy bueno para conductores que se estén iniciando en el mundo del sincrónico y opten por este vehículo, ya que además la transmisión sincrónica acá en el Jolion tiene una asistencia de arranque, es decir, nosotros podemos presionar el clutch, meter la primera o meter retroceso y sin tener que hacer el juego entre acelerador y croche, el vehículo va a arrancar. Así que para quienes se estén iniciando en el mundo del sincrónico pero quieran tener un vehículo nuevo y les da un poco de miedo el tema de arranque en subida, todo esto, pues entre el auto hold y el asistente de arranque
van a tener un apoyo bastante importante para terminar de aprender. Más atrás tenemos dos portavasos, son redondos y tienen esta pequeña división entre ellos. Algo que no me gusta es que son relativamente pequeños. Este vaso, que no es muy grande, fíjense que queda prácticamente afuera y se sale. Si quito la división, sí entra, pero queda bailando demasiado. Así que mi recomendación es simplemente utilizar el portavaso o el portatermos que está en la puerta, en el cual encaja perfectamente. Más atrás tenemos la consola central, cuya tapa es acolchada y es bastante cómoda y está terminada con la misma costura azul que vemos en los asientos y en el tablero. Una vez que la abrimos, nos encontramos con un espacio y una pestaña que sirve para colocar documentos, tarjetas, etcétera. Más abajo, una especie de tarjetero, y ya en la consola central como tal tenemos muchísimo espacio, sobre todo para el tamaño del vehículo, pero no hay más nada. No hay puertos USB, no hay salidas de corriente, no hay salidas de ventilación, así que bueno, es básicamente un espacio para colocar objetos. Cerramos acá y siguiendo con los espacios de carga o para colocar objetos, tenemos la guantera, bastante tradicional, es un espacio grande y es solo la tapa de la guantera. No hay mucho que comentar acá, no tiene luces, tampoco tiene salidas de ventilación, así que bastante bien. Es un espacio cómodo, agradable y en el cual podemos pasar horas en nuestro día a día. Quiero hablar de la comodidad también, ya que estos asientos, si bien son de ajuste manual ambos, el del conductor se puede ajustar en altura. Sin embargo, el agarre lateral, la sujeción lateral de los asientos no es la mejor. Me imagino que están pensando en personas de gran tamaño que puedan ocupar este vehículo y que además no se sientan demasiado apretadas. Pienso que se pueden adaptar a cualquier tipo de usuario. Son buenos, cómodos, la tela se ve resistente, habría que verlo con el tiempo, pero de resto son bonitos, cómodos y funcionan sobre todo por tratarse de la versión más básica de la Jolion. Tenemos en esta parte del techo un botón para configurar si queremos que las luces se enciendan al abrir las puertas, otro botón para apagarlas y encenderlas y un portalentes en el cual yo tengo mis lentes oscuros. Es un espacio normal, sencillo, los tapasoles sencillos pero de muy buena calidad. Tenemos el espejo, no tenemos la luz, pero sí tenemos una pequeña pestaña para sostener documentos, el carnet de circulación en este caso, igual del lado del copiloto. Para quienes quieren vivir una experiencia de manejo relativamente tradicional, sin migrar totalmente a lo digital, en especial porque la transmisión automática se controla a través de una perilla electrónica, pues siento que este es el punto medio entre lo antiguo y lo moderno. ¡Ok! Y en la parte trasera de la Jolion sincrónica, de la Classic, de la más sencilla, y eso se nota. Debo decir que el punto principal en estos vehículos actuales, en estos crossovers, es el espacio. Miren todo el espacio que tengo. Este no es un vehículo excesivamente grande, pero tenemos muchísimo espacio acá en el asiento trasero. Las puertas son idénticas. Tenemos esta parte de plástico que simula ser un panel tapizado, más plástico con rombos, más plástico duro. Esta superficie que me gusta mucho alrededor del control del vidrio trasero, más espacio tapizado y plástico duro. El asiento trasero es idéntico a los asientos delanteros, con los rombos azules, la costura azul y la forma general es prácticamente igual. Pero lo destacable, repito, es el espacio. Yo voy con las piernas cruzadas y vean todo el espacio que me queda con respecto al espaldar del asiento delantero. Yo mido más o menos 1,75 y vean lo cómodo que estoy. Hablando del confort y la comodidad de los pasajeros, especialmente de quien va a ir en el centro de la banca trasera. No va a ir tan incómodo porque el piso de la parte trasera es totalmente plano. No tenemos túnel de transmisión, no tenemos nada acá. El piso es totalmente plano, así que la persona que va en el medio no va a ir con las rodillas pegadas al pecho. Esto es algo muy positivo y que no se ve en todos los vehículos. Otra cosa que nos encontramos acá en el medio, en el área central, es un pequeño espacio para colocar objetos donde en la Jolion Pro estarían las salidas del aire acondicionado. Más abajo, dos puertos USB-A tradicionales y más abajo un pequeño espacio de carga. Así que bueno, tenemos lo necesario, lo justo en cuanto a equipamiento, pero tenemos espacio de sobra. Otro punto importante acá en la parte trasera es que el espaldar del asiento se puede abatir para tener mucho más espacio de carga, así que también pudiésemos llevar dos o un pasajero y además muchísima más carga. Se hace a través de estas pequeñas cintas que tenemos en la parte superior del espaldar. Y otra cosa que incluye el asiento trasero son ganchos Isofix para sillas de bebé. Volviendo por un momento al área de carga, acá la Jolion cuenta con una compuerta de apertura manual y nos brinda 430 litros de capacidad con la segunda fila de asientos en su lugar y puede ampliarse a más de 1000 cuando la abatimos. De todas maneras, en su configuración original brinda muchísimo espacio, así como pudimos comprobar, y también brinda lugar para algunas herramientas muy bien aseguradas y una rueda de repuesto temporal. Ok, y manejando la Haval Jolion sincrónica, la más económica.
Básicamente estamos hablando que nos ofrece menos equipamiento y un poquito menos de seguridad, cosa que es importante. Pero en cuanto a prestaciones, es el mismo motor. Cambia la caja de velocidades, la caja de cambios, ya que en este caso es una manual sincrónica de 6 velocidades. Es un vehículo nuevo, por lo que se siente muy bien ajustada. Sin embargo, la respuesta de la caja es buena. A mí me gusta sobre todo porque nos permite exprimirle un poquito más a este vehículo, que además es turbo. Así que podemos hacer los cambios de manera un poco más agresiva. He podido manejar este vehículo en carretera. De hecho, cuando lo fui a buscar a Valencia, y esos son más de 150 kilómetros de recorrido de Valencia a Caracas. Así que ya desde un primer momento pude probarla en un lugar donde siento que también se destaca bastante, ya que la sexta velocidad nos permite desplazar muchísimo, consumiendo muy poco combustible y sin forzar tanto el vehículo. El motor responde, sí, responde, pero al tratarse de un motor turbo, él no va a responder tan rápido a bajas revoluciones. Va a responder muchísimo más en el rango alto de revoluciones. Si deseamos una respuesta más agresiva porque vamos a hacer un adelantamiento o algo, debemos tomarlo en cuenta de que vamos a tener por lo menos un segundo de turbo lag en el que el vehículo se va a tomar ese tiempo para arrancar el turbo y terminar de meterle al motor el aire a través de la inducción forzada, y de esta manera pues va a jalar mucho más. La insonorización es buena para el precio del segmento, la comodidad es excelente tanto en la versión automática como en la sincrónica. La verdad es que se siente muy bien. Repito, he agarrado carretera, he recorrido más de 300 kilómetros con este carro. Hemos además recorrido mucho en ciudad, sobre todo Caracas, que tiene muchos huecos, que tiene muchos desniveles. La suspensión en general absorbe muy bien las imperfecciones del camino, es bastante silenciosa, es bastante suave. En cuanto a los frenos, son bastante buenos. No son sobresalientes. Recordemos que este carro tiene tanto adelante como atrás discos de freno, pero sólidos. Así que tómenlo en cuenta. Sin embargo, la frenada es muy buena para lo que es el vehículo, para las prestaciones que entrega, para la potencia y para el desplazamiento que tiene. La frenada es bastante buena. Tenemos asistencias de frenado que se asegurarán de que en dado caso que las condiciones se pongan difíciles, pues podamos sortear esas dificultades. Además, tenemos la caja sincrónica y tenemos el asistente de descenso, lo cual en caso de ser necesario pues va a evitar que estos frenos se recalienten demasiado y podamos perder capacidad de frenada. Así que bueno, cuando se recorta costos por un lado, tratan de compensarlo por otro lado, y eso hay que destacarlo. En cuanto al consumo de combustible, yo he llenado el tanque de este carro 2 veces y he logrado un consumo combinado entre carretera, autopista y ciudad de aproximadamente 13 litros. Me parece que está bien, sobre todo porque lo he manejado de manera bastante agresiva. Podría ser mejor tal vez si llevara un manejo más conservador, pero he querido exprimirlo lo más posible, sobre todo para entender la dinámica del turbo, la transmisión y cómo esto se puede aprovechar al máximo, sobre todo en ciudad, que es donde probablemente la mayoría de las personas estén utilizando este vehículo. Les repito, consumo promedio de 13 litros más o menos por cada 100 kilómetros recorridos. Y ahora quiero que vean cómo funciona el sistema de asistente en arranque. El semáforo del faltan 3, 2, 1, metí primera, este es mi pie. Claro, ya se está moviendo y vean. Arrancamos y luego retomamos con el acelerador. Y hago un paréntesis en la conclusión, en la prueba de manejo de la Jolion, para mostrarles también cómo funciona este asistente de salida, pero en retroceso. Metemos la palanca, retroceso, y vean mi pierna, no estoy tocando el acelerador. Y bastante bueno para quien está empezando. Así que mi opinión en general es bastante positiva sobre esta versión, sobre la sincrónica. Me gusta. Hay que tomarse el tiempo para practicar y entender cómo funciona todo este tema de la electrónica, sobre todo en el manejo, pero es algo que se hace rápido. GWM tiene una gran presencia a nivel nacional, además de talleres y una garantía de 6 años
o 150.000 kilómetros. En el caso de las de Haval, Power y Wingo, mientras que Tank tiene la misma cantidad de años, pero un recorrido de 200.000 kilómetros. Así que si quieren saber mucho más de la Jolion Pro, de la H6, de la H9, de la Tank 300, 400 y 500, de la línea Power, de la Wingo, sigan a GWM Venezuela en Instagram y en sus redes sociales para que puedan consultar precios, financiamientos, más sobre la garantía. Pueden síganme a mí también, que les voy a estar mostrando cuáles serán los próximos reviews que vamos a estar haciendo y con qué marcas estamos trabajando. Así que muchísimas gracias por ver este review, por seguirme en redes sociales, por comentar, por compartir y como siempre, muchísimas gracias y cuídense mucho.